¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Checos Fresh en la presencia de alguien bastante interesante que gracias. Quiero de una vez agradecer la presencia aquí de señora católica Erika. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer, de verdad. Muy contenta, Sergio. Pues por invitarme a tu programa de Sergio Mejorado, porque pues me están invitando a programas muy virales. Porque eres muy interesante. Ay, muchas gracias. La verdad que yo siempre estaba sentida. ¿Por qué no me invitan a María Visión? ¿Por qué no me invitan a EWTN a predicar? Uh-huh. Y hasta tenía sentimiento con ellos. Uh-huh. Y me dijo un señor la otra vez, dijo, es que para llegar a los jóvenes y a la gente que Dios quiere que llegues, por esos programas no vas a llegar. Okay. Dice, tú vas a llegar a través de programas, pues, ¿cómo se llama? Seculares, programas normales. Y sobre ahí va a ir el mensaje de Dios. Muy porque bien. Lo ve mucha gente que ni siquiera va a misa. Uh-huh, uh-huh. Y ellos vas a llegar. Dios tiene sus caminos, uh-huh. Son misteriosos. Erika, antes de comenzar la historia religiosa, hay una persona, una mujer que quisiera yo conocer antes de conocer ahora a Erika, que de cierta forma es alguien que ya es religiosa. Pero quisiera ver un poquito la historia de Erika, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Cuál es tu nombre? Erika Edith Navarro Valdés. ¿Dónde naciste? En Zacatecas, capital. Uh-huh. ¿Qué día? ¿Se puede saber? Sí, en diciembre. ¿Diciembre nada más? ¿Se puede saber el día? No. No, nada más en diciembre naciste. Sí. Y Zacatecas, platícame, ¿tienes tus papás? Sí. Tengo mi papá ya no vive, murió en el año 2000, fíjese, en el jubileo de la Iglesia Católica. Ok. Ganó su indulgencia plenaria y murió. Ya no llegó a la Pascua y él estaba muy triste porque decía, dijo un sacerdote que ojalá lleguemos a la Pascua. Y él murió antes de Semana Santa. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es donde es una gracia que Dios da a través de la iglesia, donde se perdonan todos los pecados de las personas. Okay. Que ya haga de cuenta que todo lo que usted hizo queda sepultado en el olvido y ya no tiene deuda con Dios, porque muchos que tenemos pecados tenemos que pagarlos en la otra vida. Okay. Aunque pidamos perdón, acuérdense que el pecado requiere reparación. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le robo algo, perdóneme, uh-huh. Tengo que devolverle lo que le robé. Okay. Incluso la Biblia dice, el que roba tiene que devolver 7 veces lo que se robó. Okay. Muy apenas si devuelven a veces lo que se roban, menos 7 veces. Así es. Ahora, ¿tu papá cuando recibe la indulgencia es porque está enfermo? No, mi papá, Dios le avisó cuándo iba a morir. Él ya sabía cuándo iba. No exactamente, no sabía el día, pero sabía que ella iba a morir. ¿De qué falleció? En un accidente automovilístico, un tráiler lo embistió. Ay, joder. Venía con mi hermano. Uh-huh. Incluso cuando fue la Cruz Roja, atendieron más del lado de mi papá porque con mi hermano decían que no había posibilidad. Uh-huh. Estaba tan aplastado y tan comprimido del lado de mi hermano, uh-huh. que dijo, no, él ya viene muerto. Uh-huh. Atienda del lado del chofer, uh-huh. que era mi papá. Uh-huh. Mi papá, yo creo que por el golpe algo se desangró y murió. Murió en el camino al hospital civil. Okay. Y mi hermano sí se salvó, incluso toda su pierna quedó hecha, todo el hueso quedó hecho pastillitas. Uh-huh. Y decían, qué bárbaro, o sea, su fémur está despedazado. Uh-huh. Y la cabeza se le hinchó, o sea, de hecho mi mamá no quería que fuera a ver a mi hermano después del accidente para que no me impresionara. Uh-huh. Y mi hermano, toda la pierna se le soldó por milagro de Dios. Todo el mundo estaba orando. Claro, le dieron rehabilitación, uh-huh. y todo, pero fue un milagro de Dios que todos los huesos, todas las asitas se hayan soldado. Y ahorita es un empresario. ¿Qué estabas haciendo cuando recibiste la noticia del accidente de tu papá? Estaba en un retiro de religiosas para catecismo. Me iban a dar mi diploma de catequista. Uh-huh. Porque yo ya daba catecismo en la colonia, uh-huh. y decían que pues me dieran mi título para que ya pudiera preparar niños para primera comunión, que ya estuviera más capacitada para dar catecismo. Ok. Platícame, entonces, tus papás, tienes un hermano que es empresario. ¿Cuántos son de familia? Somos 5. 5 hermanos. 5 hermanos. 4 mujeres y un hombre. Yo soy la mayor. Uh-huh. Yo tengo 47, luego sigue una hermana de 46, o sea, casi todos mis hermanos ya andan rondando. La más chica tiene 38 años. Ok. Sí. ¿Cómo fue
la infancia tuya en Zacatecas, en esta familia? Pues fue una infancia, digamos, tradicional, pero sí fue austera porque mi mamá tenía un carácter muy duro. ¿Ah, sí? Entonces siempre, pues en Navidad nos daban regalos, juguetes de moda que salían en la televisión con Chabelo y todo. Y pues bien contentos con el regalo. Uh-huh. Entonces en Navidad decía mi mamá, no, al otro día se los doy. Ni siquiera lo abríamos o nomás lo abríamos. Y al otro día, si se portan mal no van a jugar con él. Y pues somos niños, somos débiles. Ya con que desobedeciéramos algo, tu juguete se va a ir ahí arriba. Okay. Todos los juguetes, nunca jugamos con un juguete, porque como nos portábamos mal, nos los castigaban los juguetes a mi hermana y a mí todo el año. Entonces, pues, para mí fue triste. Porque, bueno, si acaso sí tuve una muñequita y hasta la muñequita que tenía hasta el gato me la quitaba para su cajita. O sea, yo muñecos casi no tuve en la infancia. Y jugábamos en la calle porque como mi abuelita estaba enferma, tenía un problema Alzheimer. Ya desde empezó con ese y mi mamá iba a cuidarla y ahí nos íbamos. Y mi mamá, si quieren salir a jugar, tienen que llenar 10 páginas de palabras para que enseñen a escribir bien y tengan buena ortografía. Y ahí estamos mi hermana y yo escribe. Y a veces ya lo que queríamos era salir a jugar y hacíamos la letra mal. Y ya mi mamá revisaba, bueno, váyanse. Pero pues no teníamos con qué jugar. Hacíamos cada cosa. ¿Qué que me da vergüenza. No, pues chiquitas? es que una vez decoramos una popó de perro con florecitas. ¿Cómo? Pues es que no teníamos con qué jugar. A ver si entiendo. Estaba la popó del perro, agarraron florecitas y la decoraron. Con una vecina de por ahí, pues porque no teníamos nada con qué jugar. Ya. Ni trastecitos, ni nada. ¿Y hubo un momento en que hubo un reclamo hacia su mamá o es como que, bueno, fue parte de la vida? Yo le tuve sentimiento porque yo sí le tenía, no odio porque yo no era una niña mala, pero sí le tenía como sentimiento. Porque a mi hermana y a mí nos trató muy duro y luego ya llegó mi hermana, la del medio, y ella ya le dio más libertad y llegaron mis otros 2 hermanos y ellos sí tuvieron mucha libertad. O sea, como que estuve ensayando con las mayores y no muy bien y luego ya los demás tuvieron una mejor mamá, de cierta forma. Ahorita mi mamá es un amor, un pan de Dios. Yo creo que Dios le fue haciendo ver, pues, pero eso es recientemente, pero mi mamá siempre fue muy dura, muy dura. Más o menos, ¿qué edad tenía cuando te tuvo a ti, tu mamá? Mi mamá tenía 20 años cuando me tuvo a mí. Estaba chiquita. Sí. Entonces era casi una niña criando otra niña. Sí, y yo pienso que también mi mamá tenía ese carácter porque mi papá era contratista. Ajá. Entonces, de gobierno, o sea, hacía obras de agua potable, de minas, de dinamita y todo. Entonces mi papá siempre andaba afuera. Y mi mamá, les dense prisa. Eso sí, mi mamá nos trajo en muchas actividades. Nos traía en natación, en danza clásica, en danza folclórica. Eso sí le agradezco mucho. Nos trajo muy activa. Nosotros no éramos de estar viendo televisión. Eso lo fue después. Yo caí en tentación de joven, ahí viendo la academia y viendo siempre en domingo. Pero mi mamá de niña no nos dejaba ver televisión. Nos traía en todas las actividades, en cursos de verano que hacen para los niños. Entonces, sí, y decía, y dense prisa porque si no tienen tiempo se quedan aquí y no salen. Y ahí andábamos a prisa y pues nos traían todas las actividades en danza sobre todo. En teatro, después yo me metí a teatro, pero cuando yo era más joven. ¿Cuándo fue cuando viene este reclamo porque no era odio, lo acabas de decir, pero este reclamo hacia tu mamá? ¿Qué edad tenías cuando dijiste, a ver, espérame, creo que ya es tiempo de hablar con mamá? No, pues yo a mi mamá tenía un amor ciego por ella. A pesar de que le tenía sentimiento, yo le tenía más sentimiento a mi papá porque casi no estaba con nosotros. A veces llegaba los domingos y de vez en cuando y decía, es que tu papá anda con otra, decía mi mamá. Y sí, pues como que me llené de sentimiento contra mi papá. ¿Y dice nada con otra? Yo nunca lo vi, pero dicen. Okay. Y decía, no, y a otra le tiene una casota. Y mira aquí cómo nos tiene a nosotros. Okay. Entonces yo más que contra mi mamá tenía el sentimiento contra mi papá. ¿Ya hablaste alguna vez con tu papá de esto? Mi papá, yo nunca tuve el valor de reclamarle porque yo sentía, yo mi papá lo vi como una autoridad. Y yo no me sentía capaz de decirle, ¿por qué andas con otra vieja? O sea, como que yo no me sentía, yo digo que eso le correspondía a mi mamá, no a mí.
Entonces mi papá siempre, cuando llegaba, que los domingos nos sacaba a pasear, yo siempre, papá, y lo abrazaba. En mi muy sentir estaba el sentimiento, pero yo siempre lo abrazaba y nos llevaba a comer. Los domingos siempre nos llevaba a comer a un restaurante de ahí de Zacatecas o de Guadalupe. O a veces nos sacaba a un municipio cerquita. Entonces siempre lo tratábamos bien y yo le decía, ay papá, ya queremos que estés más seguido. Sí, mija, pero que el trabajo, y por allá mis tías también andaban metiendo cizaña, que porque mi papá andaba con otra. Okay. Y eso era el detalle. Y luego a veces andaba limitado de dinero y pues sí, que la otra está bien, bien pesuda y nosotros aquí pasando. Pero de ahí en más mi papá me echó la mano cuando estuve estudiando. En cada escuela él me acomodaba, decía, acomoden a mi hija en las mejores escuelas de Zacatecas, públicas, sí, pero de las mejores. Por ejemplo, la Secundaria Federal 1, la preparatoria número 1 de la UAS, la FECA, Economía. Siempre él me anduvo acomodando. Okay. Y cuando tenía viaje de prácticas, hija, yo veía que mi papá a veces no tenía dinero y hasta me conseguía avión para que yo viajara. Okay. Y para que yo viajara y me daba dinero y un día hubo un viaje a Aguascalientes que fue todo un éxito, les encantó. Él me organizó el restaurante, la comida con todos los compañeros, me apartó el hotel y todo. Y yo le estoy muy agradecida con mi papá porque pues él con tanto trabajo que tenía dedicarme ese tiempo. Entonces pues yo al último le empecé a tener más bien sentimiento a mi mamá, porque cuando murió mi papá, mi mamá no, yo era la mayor y a mí no me dieron el lugar de mayor. Yo dije, pues yo voy a ser la que va a sacar a la familia adelante, todo. Mi mamá era ejidataria. Tenía pues ahorita donde está la ciudad gobierno, donde está la mejor zona de Zacatecas, mi mamá era ejidataria de esos terrenos junto con otros. Entonces yo fui con el licenciado a decirle pues que fuera honesto, o sea, yo como defendiendo a la familia como mayor. Y el licenciado le dijo, mamá, no, que sabe que es su hija, que anda mal. Entonces mi mamá me sacó totalmente. Ella ya no me dio nada, o sea, ningún poder. Incluso cuando salía afuera, a mí no me daba dinero para hacer de comer, se lo daba a mi hermana menor. O sea, a mí me quitó mi papel de mayor, totalmente. Y el abogado ese nada más le dio una parte de dinero a mi mamá. Y se quedó con los títulos de elegido. Y ahora que se hizo la ciudad gobierno, fue pues mucho dinero, yo no sé cuánto. Pero pues mi mamá nomás con una parte de dinero que le dieron y todos los demás vendí terrenos y quedándose con los títulos de propiedad y todo. Mi mamá me sacó por desconfianza, le creyó más al licenciado que a mí. Okay. Aparte que tenías 24 años más o menos. Tenía 22 años cuando murió mi papá y todos mis hermanos pues eran menores que yo. Y a mí mi mamá no me bajaban de loca, que estaba mal mentalmente. Okay. Ahora estudiaste, ahorita quiero pasar después de estos temas otra vez de papá y mamá, pero estudiaste secundaria, preparatoria o bachillerato, quiero entender. Sí. ¿Y una carrera? Sí. ¿Qué carrera estudiaste? Economía. ¿Economía? ¿Por qué economía? Primero estudié 2 años de contabilidad. Ajá. Ahí en la FECA, también muy, muy conocida esa escuela ahí en Zacatecas. Pero yo viendo bien dije, yo no quiero ser contadora. Dije, a mí no me checa ni una tienda de abarrotes. O sea, a mí no me gusta estar ahí cuadrando y todo. Dije, no, esto no es lo mío. Yo respeto mucho a los contadores, claro, porque para eso se requiere paciencia, se requiere una habilidad, un don. Yo no lo tengo. Yo vi economía, dije, no, pues yo me veo en un puesto de presidente, en un puesto de jefa de gobierno, manejando finanzas. Okay. Y yo dije, me meto a economía. ¿Y cómo nos suena la economía? Pensé que era más fácil, era bien machete. No. ¿Y no? Nos ponían a leer un montón de libros y van a leer de aquí a acá y van a sacar fichas. No, los maestros dejan muchísima tarea y en economía, todos. Y casi es más leer. También matemáticas, pero era más de historia y era más de ese tipo de contabilidad social, proyectos de inversión. También era de números, pero era mucho trabajo. Mucho trabajo y en la FECA también. Había días que no dormíamos haciendo tareas. Y ya en economía también fue muy, muy pesado. Y había un maestro que dijo, todos los días tienen que estudiar como si fueran a exponer el tema. Okay. O sea, prepárense como ya tengan el tema preparado porque ya nada más llegaba, a ver, el número tal, tú vas a exponer. Y yo siempre decía, ay, que no pase yo. Como que me empecé ¿Te daba miedo pasar?
Me empecé a ser un poquito baquetona. ¿Por qué? Pues, o sea, no di el 100% en la escuela porque se me hizo muy... No fui un excelente estudiante en economía, pero sí aprendí. Bien. Porque después de ahí me fui a una maestría en O sea, acabaste economía. ¿Sí pero no me titulé. Ah, ok. ¿Sí? No, pues ya en otros días dije por qué me titulé, porque no pude. Espiritualmente no pude titularme, como que me levantaba a las 5 de la mañana a hacerle a la tesis, me daba un sueño y una pesadez, y le digo, pero si yo hice 2 tesis a otras maestras que me pidieron la ayuda, digo, ¿cómo la mía no la pude sacar? Pero pues Dios ya me quería en esto. Y me metí a una maestría en Aguascalientes, y yo era de las más, del promedio, era la más alta en promedio. Okay. Y todos los de Aguascalientes venían de escuelas de prestigio, incluso de paga. Y yo dije, en economía de la UAS me enseñaron bien. Porque hasta me ponían en las notas los maestros, sin discusión, excelentes, me ponían a hacer ensayos, excelente ensayo. ¿Ya maestría en finanzas? En finanzas. Ok. Pero ahí había como una especie de recordatorio de la carrera y había una materia que se llama economía. Y yo digo, qué bueno que estudié aquí, porque todo lo que estudié, y decían, bueno, ¿cómo? Pues a mí no me bajaban dindita al pie de la bufa. Allá eran gente que trabajaba en gobierno en Aguascalientes, hasta blanquitos, muy bonitos, y pues yo morenita, pues sencilla, quedándome en la casa de una de ellas, o sea, me hacían el favor porque a veces no tenía ni para el hotel, y me decían, no, quédate en mi casa. Una que se llama Mónica de Aguascalientes, de La Pastora, que tiene una empresa que se llama La Pastora, muchas gracias, o sea, si me escucha, estoy muy agradecida con ella, me dejaba en su casa, y decían, ¿cómo esta nos está ganando? ¿Cómo anda mejor en promedios? Pero todavía vivía mi papá, y después falleció, él me estaba dando para la maestría, y pues ya no hubo recursos porque era costosa. Y pues ya ya no terminé la maestría. ¿Te regresaste a Zacatecas? Sí. Que es una hora de Aguascalientes más o menos, ¿estoy bien? Sí, de hecho nada más iba viernes y sábado. Viernes y sábado a la maestría iba y venía. Okay. No era de estar ahí todos los días. Ah, ok. En este transcurso, infancia, adolescencia, ¿cómo fue la adolescencia ya con estas... que no le quiero llamar todavía tentaciones, sino eran parte de la vida de ver la academia, de a lo mejor ver novelas, de ir a fiestas, a bailes? ¿Sí eras de ese tipo de niñas o de adolescentes? Yo no fui muy fiestera ni de discos ni de nada, pero sí era muy mundana en cuanto a ver televisión, era adicta a la televisión. ¿Qué te gustaba ver? Los artistas. Y a mí me encantaba Miguel Bosé. O sea, fui seducida por su música. Porque empecé a ver que a mí me gustaba la sensualidad. La música sensual. ¿Qué edad tenías ahí? Como desde los 16 años. A los 16 años empecé como a despertar. Sí. Y sobre todo les digo, la música es muy peligrosa. Porque la música puede pasar de un niño inocente a un niño que nomás esté pensando en cosas que no debe. Entonces, Miguel Bosé con su música sensual yo empecé a ver a Miguel Bosé con otros ojos, o sea, y empecé a... ¿Ojos como de enamoramiento? Sí. ¿O ojos de deseo, puede ser? De deseo. Y así empecé a ver a más hombres, así. Yo empecé a ¿Y no era normal? Quitando hoy la vida religiosa, en ese momento, como adolescente, que ya empieza a tener... pues ahora sí que este rollo hormonal y, o sea, biológicamente ya es una mujer reproductiva, ¿no era normal en ese momento? Sí, porque por ejemplo yo en la prepa me ponía mi minifalda, yo usaba minifalda. Bien. Yo era delgada. Bueno, delgada, flaca no, delgada, pues digamos talla media. Talla media. Sí, y me ponía mis trajecitos rojos y me decían la chica de rojo. Bien. Y todo, y pues ahí andaban uno que otro, uno sí tenía pretendientes, sí. En la prepa sí andaban varios detrás de mí. ¿Y fuiste noviera? No. No, muy novia. No, yo tuve novio, a los 16 tuve uno porque me insistió mucho. Me habló muy bonito, pero era un... ¿Qué te decía? No quiero ni recordar. Pues, o sea, ¿qué te decía lo bonito? Porque a lo mejor la relación estuvo padre, pero cuando te empezó ahora sí como a ligar o a tratar de conquistarte, ¿qué te decía? Es que estaba en inglés aparte de la prepa me metí inglés. Ajá. Y en inglés estaba un muchacho que pues sí estaba guapito, pero no estaba muy alto, pero empezó pues ahí a hablarme y todo. Ya ni recuerdo lo que me dijo, lo que sí recuerdo es que me presionaba mucho. Ay, la novia de mi amigo ya,
la fulanita de mi amigo ya, o sea, a fuerzas quería que yo me metiera con él. Y luego yo a veces le huía, dije, no, yo no quiero verlo, porque me seguía, iba por mí a fuerzas. Y a veces me la escondía y le decía a sus amigos, mira, ¿cómo la traigo? O sea, decía que me tenía muerta, enamoradísima. Sí, que porque me escondía. ¿Y tú no estabas enamorada? No, no estaba enamorada de él. ¿Tú estás enamorada de Miguel Bosé? Sí, de artistas así. A mí siempre me han gustado los hombres altos. Okay. Y él estaba chaparrito. Tenía bonita cara, estaba guapo. Y hacía pesas, pero no estaba... Ahora, suponiendo en esa época, digo, estás hablando a lo mejor de hace 30 años más o menos, pero Miguel Bosé en este caso se declaró gay. ¿A ti no te importaba? En ese entonces no sabía. Ok. No sabía que le gustaban. Pero ¿sabe qué es lo que me gustaba de Miguel Bosé? Tal vez no era muy... Bueno, sí era guapo, pero... Muy guapo. Era la forma de cantar, así bien sensual, y cómo bailaba. Okay. O sea, es la seducción del diablo. Y luego ya me empecé y luego cantó Don Diablo, entonces ahí pues claro. La del Don Diablo no me gustaba. Ok. O sea, nena. Oh. y así como así. O sea, ¿tú te imaginabas un día así como que Miguel Bosé te cantara a ti, baile, nena? ¿Ese te gustaba? Sí. ¿Y qué pensabas? No, pues cosas de sexo. Cosas del diablo. Cosas así. Y ya empecé yo a pecar porque no nomás a él lo empecé a ver. Empecé a ver hombres más guapos, tanto artistas como muchachos en la calle. Uh-huh. Y mi pecado fue llevarlos mentalmente y dormida pensar en ellos. Ok. Entonces yo ¿Se puede saber qué pensaba, dormida qué pensabas? Sexo con ellos. Bien. O sea, ese fue mi pecado. Y dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Bien. Entonces, yo soñaba eso y todos los días era... O sea, te estabas haciendo con ellos así como que besándote y teniendo relaciones sexuales como tal. Así es. ¿Y te causaba placer o culpa? Sí. No, en ese momento. Placer porque, como dicen, peca más un ignorante que alguien que sabe que es malo. Porque alguien que sabe lo que es malo se detiene. Dice, ay, no, es pecado. A veces sí lo hacen, a veces no. Pero uno que es ignorante peca sin misericordia. Pero si yo soy ignorante que estoy pecando, ¿no tengo perdón? Si yo no sé que hago mal. Es decir, si yo no sé que para Dios a lo mejor el desear a alguien es pecado, pero yo no sé que Dios se enoja conmigo, ¿estoy pecando? Sí está pecando, claro. Peca más el que sabe, porque dice Hebreos 10:29. Uh-huh. El que sabe lo que es malo y lo hace, ese peca mucho. No tendrá misericordia, sino un juicio terrible. Uh-huh. Claro, ahorita Dios está llamando a todos, aunque hayan pecado por maldad, pues bueno, arrepiéntanse. Pero el ignorante peca mucho. Okay. El ignorante es como un costal de arena, porque está lleno de pecados. Y Dios le teme a veces más a un ignorante que a uno que sabe. Uh-huh. Porque el ignorante dice, no es pecado. A veces me dicen en la calle, oiga, ¿es pecado el beso de 3? Oiga, ¿es pecado meterme con 2 novias al mismo tiempo? O sea, ya no hay conciencia del pecado. Bien. Y yo así estaba. Hasta que un día dormida, como que haciendo lo mismo que le digo que en mi cuarto, pensando. Que estaba ahí, teniendo ahí algo que ver con Miguel Bosé. Sí, o sea, yo creo que había demonios que tomaban forma de esos artistas y sentía. Entonces. ¿Quién más te gustó, aparte de Miguel Bosé? Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. Y más, Emanuel. Emanuel. Ya ni me diga, ya me va a dar vergüenza. Pero ¿por qué? Digo, yo creo que en la vida de Erika hay un antes y un después. Entonces estamos platicando, explorando el antes. Hoy a lo mejor con esta conciencia espiritual a lo mejor no te permite hacer cosas que hacías antes, pero quiero conocer esa época de antes, de Erika, la coscolina. Sí. Pero fíjese, nada más era mental porque realmente físicamente yo no anduve con hombres. Okay. O sea, yo no andaba de que, voy a una fiesta. Me gustó y vámonos por ahí a un motel. No, yo eso nunca hice. Okay. Pero pues sí, de todas maneras se peca con el pensamiento. Que dice el es que también es la ignorancia. Yo iba a catecismo de niña y ya, por eso debería de haber catecismo hasta para jovencitos de prepa, para profesionistas. Pero no van. No van, porque yo ya había perdido el 9º mandamiento, dice, no consentirás actos impuros. Uh-huh. O sea, no pensarás, nomás no los harás. Si ya los consintió con el pensamiento y con el corazón, ya pecó mortalmente. Uh-huh. Y por eso vi a la muerte, vi como la muerte, un día pensando en eso, me quedé dormida y ya no me podía despertar, sentí como que alguien ya no me dejaba despertar. O sea, como quien dice, te trepó el muerto.
vi cómo iba subiendo un ente negro con una capa negra altísimo, más de 3 metros. Haga de cuenta como Maléfica, como la Maléfica de Disney, porque Disney el presidente de Disney es un sacerdote satánico. ¿De verdad? Y él ha visto los demonios. Vi como Maléfica con unos cuernotes negros así grandotes, con una capa. No le vi la cara, iba subiendo, porque mi cuarto está en el segundo piso. Vi cómo iba subiendo así lento. Y yo quería despertarme. Y luego ya cuando terminó la escalera, ya vi que ya venía hacia mí. Y yo empecé a desesperarme. Y yo le dije, Jesús, no me acuerdo si mencioné Jesús. Y me desperté. ¿Estaba chiquita? No, ya tenía como unos 19 años. Estaba chiquita. Entonces, desperté y dije, si la muerte ha llegado a mí, me mata, yo ya no despierto. Y gracias a Dios no le vi la cara, porque el que le vea la cara a la muerte, muchos piensan que es como la calaverita, la huesuda que ponen ahí. No, la muerte es un demonio. Es el 10º demonio más terrible del infierno. Y ellos no tienen ojos, porque el ojo es vida, dice. El ojo es, por ahí entra la luz. Por eso todos los demonios no tienen ojos, tienen un vacío. Un vacío. ¿Qué dice la canción de las 1001 noches? Tu mirada siempre vacía, siempre distante y siempre, porque se estaba acostando con un demonio. A mí me dijo Dios, esa canción de las 1001 noches que tanto cantan de Flans, es una canción maligna, demoníaca, maldita. Porque esa mujer tuvo 1001 noches de pasión, todas las posiciones del Kama Sutras, y con el que se estaba acostando era un demonio. Era un demonio. Por eso tu mirada siempre vacía y siempre distante, y sabe qué, siempre con ganas de huir. Tu forma de amar siempre a medias, siempre loco, siempre a distante. Tenía que acabar con alguno de los dos. O sea, dice muchas cosas. Y la luna nos separó y nos unió y no nos dejó volar. O sea, los agarró en pecado la muerte. Y la luna, o sea, hablan de la luna porque todos los artistas saben lo que es eso. Llegó un momento en que ya no les permitió volar, porque el alma cuando muere debe volar hacia Dios. ¿Qué es en el sentido espiritual, qué es la luna? Porque he escuchado como que también le rezo a la luna, algo así, y que eso son cosas buenas. ¿Qué es la luna? Pues la luna la usan más que nada para la brujería. Para los pactos de la noche, porque los brujos, la actividad de ellos empieza a las 11 de la noche. Y la hora más fuerte es a las 3 de la mañana. Por eso mucha gente se despierta a las 3. Pero sigue. Dice, no, ya a las 3 a las 3 si oraste de 3 a 4 ya te puedes dormir. Pero también a las 5 de la mañana todavía hay actividad, hasta a las 6. Y la hora culmen de cuando se va a la brujería es a las 7 de la mañana. No es a las 6. A las 7 de la mañana. Sí, el dato yo era de 3 a 6, era la parte más complicada para la gente. No complicada, la hora mejor para la brujería. A las 7 de la mañana se cierra el ciclo, porque la Virgen María está pidiendo, recen a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la tarde. Porque esas horas, realmente soy ignorante, no sé por qué a las 7, pero yo ahí en Zacatecas a las 7 escuchaba cuando era niña el llanto de la muerte. Así, duraba 1 minuto. Dando las 7, se oía una voz que cantaba de mujer. Y en Durango, que fui hace poco, en septiembre, porque yo me despierto desde antes de las 6, 5 de la mañana, exactamente dando las 7 se oía que aullaba un hombre lobo. Pero no era un aullido nomás de un lobo normal, decían como pero feo. O sea, no nomás era un lobo normal. Y estuve ahí 3 noches en Durango y dije, voy a probar. Exactamente a las 7 de la mañana se oía como aullaba el lobo. Y yo recé. Dije, esta ciudad tiene una maldición. Por eso también hay tanto alacrán ahí en Durango. Digo, la gente está alejada de Dios. ¿Por qué se oye ese lobo? ¿Y qué crees que maldición tenga Durango? El alejamiento de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Durango? Cada ciudad tiene lo suyo. Digo, en Monterrey tampoco vamos a decir que es una ciudad santa. Hay gente muy santa en Monterrey, pero también hay gente muy pecadora. Claro. O sea, porque Dios dice, para no destruir una ciudad, mínimo necesito encontrar 20 justos. Como cuando le dijo Abraham, que dijo, si hay 20 justos, mi Señor, perdonas a Sodoma y Gomorra. En atención a esos 20 justos,
esa ciudad será salvada. Y luego, ay, mi Señor, si nada más hay 10. Él era el que estaba intercediendo por el pueblo. Dijo, en atención a esos 10, esa ciudad no va a ser destruida. Pero ya más abajo de 10, ya no. Esa ciudad es castigada. Y eso es lo que pasó en Zacatecas. A mí por eso me llamo, por eso soy profeta, porque me dijo, si yo castigara esta ciudad, ¿sabes cuántas personas se salvarían? Dije, no. Estas 2 señoras, solo había 2 justos. Dijo, y por estas 2 yo no puedo salvar esta ciudad. Ya. Y va a ser destruido como Sodoma y Gomorra, porque la gente ahí nada más piensa en divertirse. Todo lo que sea tecnología, bailes, callejoneadas, todo menos Dios. Ya. Y hay mucho satanismo en Zacatecas, mucha gente que se dedica a la brujería. Okay. Y es gente que dicen, ay, ¿cómo va a ser bruja? Es una persona que se viste normal. Incluso hay unos que hasta ya tienen, hasta de blanco. Yo antes me vestía de blanco, pero empecé a ver cómo las brujas empezaban a vestir de blanco. Y dije, no, me empezó a dar miedo y yo ya prefiero andar de negro. Porque las brujas se camuflajean, se visten de blanco para hacer sus maldades. Y los satanistas también. ¿De blanco? De blanco. Cuando antes era pues de negro o de otro color, ¿verdad? Sí, porque pues sabe que si se viste, a lo mejor en ciertas ocasiones se ponen de negro, pero los domingos y ciertos días se ponen de blanco. Okay. Todos de blanco. Y yo empecé a sentir repulsión por vestirme totalmente de blanco. A veces sí uso, por ejemplo, en un show me pongo una parecida a esta más larga blanca. ¿Esta es una chamina? ¿Cómo se llama? Se llaman... Ay, Val. ¿Cómo? No, ¿cuál Val? ¿Cuál Val? No. No recuerdo. Okay. Un VAP, creo. Un VAP, sí. Erika, 19, 16, 17 años viendo la tele, seduciendo por la música y por los... Y por mi forma de vestir a los hombres. También. Sí. En este caso, el novio que te insistió mucho, bye. Duré 2 años con él, o sea, fue una... ¿Y por qué terminaron? Porque, pues sí, o sea, realmente yo consentí con él al final algo malo. O sea, y fue a raíz... Es que no puedo decirlo porque son cosas familiares. Ok, de acuerdo. No pudiera decirlo, pero yo empecé a consentir con él y él empezó a tratarme mal. Y se buscó... O sea, consentir, perdón por la pregunta, es tener intimidad. Sí. Ok. Fue tu primer hombre en tu vida. Sí. Ok, ¿no? Entonces, él ya después, pues como era un hombre loco que no tenía, andaba con una, con otra y todo. Una vez una muchacha, yo creo que andaba detrás de él, se metió a su cuarto y el caso es que, pues, dice que le tendieron una trampa, que llegó su familia y estaba la muchacha con él en su cuarto. Dijeron, ¿saben que se tienen que casar? Okay. Dice, porque esto no está bien. El caso es que ya andaba ahí la familia de ella. Yo no sé, a mí eso me contó él. Te platicaron, él se casó porque lo cacharon con otra chava en su cuarto. En su cuarto. Y por eso terminaron. Y a mí me dijo, no, tú vas a andar de hombre en hombre, pero nada más te quieren para eso. Así me dijo. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo, tú no vas a progresar en esta vida, tú vas a andar como rodando. Así me dijo. Como que me echó, aparte de como era así, me echó como según él, una salación. Según él. Pero pues no andas rodando por la vida, no estás rodando por la vida, ¿estás de acuerdo? No, porque depende de uno. Claro. Si uno se deja que lo pisoteen, si uno se deja caer, ahí va a quedar. Pero si uno lucha, uno se esfuerza y uno se da su lugar, Dios, y sobre todo con Dios, de la mano de Dios, porque dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Claro. Sin mí nada pueden hacer. Y luego, después de este hombre, quiero entender que tuviste tu duelo, te deprimiste. Tenía otro pretendiente, luego, luego, dijiste, como él andaba con otro, pues ya andaba con él de la mano. Le dije, una vez nos encontramos, y dije, mira con quién ando. O sea, no te duró mucho. Pero yo con él no tuve nada que ver. Con el segundo. Con el segundo no tuve nada que ver. Pero sí pasaba. Pero fue como el clavo que sacó otro clavo. Exactamente. ¿Y cuánto duraste con este muchacho? Con él nada más duré como 1 año. Me trataba bien, pero era muy tacaño. No, me decía, es que no quiero que me quieras por interés. Una vez dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de un helado. Y ya metí mi mano en la bolsa y me compré el helado. No, ¿cómo crees?
Es que no te había invitado porque no quería que me quisieras por interés. Oiga. Fue un helado nomás, ¿no? ¿Verdad? No, y luego pues sí yo vendía, me metí a una empresa que pues ya ves esas que cómo le lavan uno el cerebro, y al final son ventas, y me dieron como 20 perfumes para vender, y él me compró como 7. O sea, bien. Sí, Sí. no, sí era buen pretendiente, pero después como que vi también con intenciones él de otra cosa, y dije, no, ¿sabes qué? Yo ahorita quiero paz, yo voy a estudiar mi carrera, o sea, como que él ya también quería intimidad conmigo, dije, no. Todavía no. No, dije, no, le dije, yo ya ahorita quiero estudiar, yo ya de novios, ya. Bye. Ya, y ya estuve en la carrera, me metí economía, y pues ahí estuvo mi de compañero, el que fue mi esposo, y él también ya me pretendía desde la carrera. Pero yo le dije, En economía, no en contabilidad. En economía. En economía, bien. En contabilidad tenía de novio a él. Y acá en economía, el señor, el muchacho, ¿ya fue económico también? Estuvo de compañero conmigo. ¿Y él, a mí me revalidaron un año y entré en tercer semestre. Y él pues siempre anduvo detrás de mí, pero le dije, ¿sabes qué? Yo me prometí que yo no voy a tener novio. Hasta que acabe la carrera. Hasta que acabe la carrera. ¿Y aguantó? Sí. Ok. Sí. Pero pues la historia es larga. De cuenta que yo ya, cuando salí de la carrera dije, no, yo me voy a consagrar a Dios. Yo ya me había enamorado de Jesús. Yo le dije que él era mi novio. Y le estuve orando todos los días. Iba a la iglesia hasta 40 días. Duré 40, 50 días yendo diario, hasta 2, 3 horas. Y los que iban ahí se sorprendían de mí. ¿Cómo dura orando? Ni nosotros aguantamos tanto. Señorita, ¿cómo ora tanto? Le dije, es que yo amo, o sea, yo lo hacía por amor. Y a veces sí me quedaba dormida, pero oraba y hincada. Yo, de hecho, ahorita ya no me puedo hincar, mis rodillas. Ya no dan. Ya no dan, pero duraba hincada orando mucho rato. Y ya después, pues yo le dije que yo quería ser su novia. Pero después, como les dije, la carne y el mundo me volvieron a jalar. Pasé por una depresión, sobre todo por la gula, por andar comiendo. Pues como yo ya ganaba mi dinero. Es que de niña mi mamá nos limitó mucho. Ya. Eso sí, nos hacía muy rico de comer, muy nutritivo. Nosotros nunca probamos refresco de niñas. Pero, por ejemplo, nieves, chocolates, nada más el domingo nos compraba un dulcecito. Okay. Y cuando yo empecé a trabajar, dije, ahora sí tengo dinero. Porque a mi mamá le encantaba comerse una nieve de tuki de yogur con chocolate. Y a nosotros nomás nos daba una puntita. Ya. Y yo dije, ahora yo con dinero, pues voy al tuki, voy aquí, voy allá. Y yo me empecé por la gula. Entonces, la gula lleva a la depresión. Ok. Yo pensé que había sido al revés. O sea, por depresión estabas comiendo, ¿no? O sea, estuviste comiendo por una cuestión de un trauma de chiquita. Dijiste, ahorita me da el gusto que no me di cuando estaba pequeña. Sí. Engordé. Y es donde viene la depresión. Sí, y empecé como que el diablo me decía que yo ya no valía nada, etcétera. Tú sola empezaste a decir, y yo ya me sentía que no era digna, que ya no era esposa de Cristo. Por tener sobrepeso. Ajá. Y por otros problemas que empecé a tener, y por un sueño, que también ese no lo quiero decir, fue terrible. Perdón, ¿soñaste algo? Sí. ¿O tenías un sueño? No, en ese entonces yo estaba trabajando en una de divisas, de giros, de que les mandan dinero de Estados Unidos. Pero yo andaba con un desorden mental, en el sentido, más que nada espiritual, de la comida, porque a mí pues ya necesitaba mi medicamento que me tomo. Me decían, no, es que no comas, porque si comes te va a atacar el diablo. Entonces yo empecé a no comer. Y me ayunaba, y cuando ayunaba y no comía, y luego me empezaba a sentir mal. Y luego cuando comía me daba mis atracones, entonces me desestabilicé y empecé a fallar en el trabajo. Entonces empecé a llegar tarde, perdí el trabajo, y luego ya después le hablé a este muchacho que fue mi compañero, el que le digo, que tenía un taller porque pusimos un proyecto de inversión derivado de las materias de marquetería, que son con hojas de madera, de madera de ébano, maderas de diferentes colores. Con eso se hacen los trabajos, y con el plus de poner el nombre en plata de la persona. Hacíamos carpetas de escritorio, papeleras, la verdad eran productos muy bonitos. Sí. Porque el que fue mi esposo, que ahorita voy a decir, él era carpintero, a pesar de que era invidente, sabía de carpintería.
Estuvo en un internado en San Luis para ciegos y le enseñaron carpintería. No es el economista. No, el economista. El economista ciego empezó a estudiar. Cuando estuvimos estudiando desde jóvenes, pero él ya tenía las nociones de carpintería. Ya. O sea, perdón, nomás para ubicar, él estudiaba en forma braille. Sí, estudiaba en braille y yo le ayudaba. Haga de cuenta que yo le grababa todo lo de los libros, porque pues los libros no estaban en braille, le grababa todas las materias o las tareas y él me grababa en su grabadorcita y él tomaba apuntes en braille. Okay. Y luego él me hacía preguntas, las escribía en braille y me preguntaba y yo mi función era grabarle con la grabadora. Porque sí me dio la tabla de braille, pero realmente pues me faltó interés de aprender, porque si hubiera querido hubiera aprendido. Pero sí, mi función fue estarle grave todo lo de la escuela, explicarle. También él era muy, muy bueno para la imaginación porque nos daban hojas de cálculo. Pues yo tenía que explicarle cómo iba todo. Las corridas financieras yo le expliqué. O sea, le eché mucho la mano. Y él también me echaba la mano, por ejemplo, él me invitaba a comer. Yo tenía poco dinero, ahorita mi papá fue contratista, a veces no tenía dinero, no le pagaban, y él me pagaba la comida, y yo lo ayudaba con las tareas. Y ya después, cuando salimos de la escuela, le dieron un recurso, un proyecto lo metió y lo financiaron de gobierno, puso el taller, él ya sabía de carpintería, y empezó a hacer artesanías. Pero yo le hablo después de que me corrieron de giros, porque le digo, yo traía un desorden emocional, no más que nada espiritual. Le digo, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, ¿me admites a trabajar en tu taller? Que yo lo había ayudado a poner el taller, pero yo me salí, yo ya no quería seguir con él. No, sí, vente, necesitamos que nos eches la mano, porque yo también estoy pasando por una situación difícil en el taller, y ya me metí al taller y pues lo levantamos. Porque antes él barnizaba las cosas y yo, gracias a Dios, me llevó con unos que ponían resina y los productos quedaban como espejo. No, la plata que le ponía, pues batallaba para la plata, le ponían con alambre los nombres. No, yo ya conseguí un señor que laminaba la plata y luego ya la plata se cortaba con ceguetitas especiales y letra por letra se incrustaban. O sea, los productos nos compraron magistrados, diputados, doctores. O sea, era un buen negocio. Era un buen negocio. Y en ese entonces había presupuesto, porque estaba en el senador Ricardo Monreal en ese entonces, y pues había presupuesto para eso. Ya después, cuando entró la gobernadora Amalia, recortó el presupuesto de regalos y se vino abajo, y yo ya estaba embarazada. Ya. O sea, yo en ese entonces en el taller le digo, ya estando en el taller, por un sueño, o sea, caí en tentación con él, tuvimos relaciones, me embaracé antes de casarme. ¿Es el sueño que no me puedes contar o se puede contar el sueño? El sueño no, o sea, ay, no. Fue algo del diablo, nomás con eso les digo. Okay. Y a través de ese sueño decides tener relaciones con el muchacho. Con el muchacho. Okay. Yo creo que ese ha sido mi mayor pecado. Haber sucumbido en la tentación del diablo. Después de que ya había soñado a Jesucristo de la ciudad de Zacatecas. Y como dice Dios, velad, llorad para que no caigas en tentación. Bien. Velad y orad, porque yo ya había descuidado la oración, estaba comiendo mucho, me estaba dedicando a la carne y no al espíritu. Y cuando uno se dedica a la carne, pues el espíritu lo mata y pues le gana a uno cualquier deseo, cualquier cosa. Pero claro, yo no quiero decir que me arrepentí de haberlo conocido, porque tuve 2 hijos. Y yo cuando supe que estaba embarazada, o sea, fue la noticia más grande de mi vida. ¿Se casaron? Sí, nos casamos a la iglesia después de 1 año de estar viviendo juntos. Ok, ya con el bebé. Todavía me casé esperando, o sea, okay. al mes y medio tuve el bebé. O sea, a los 8 meses de gestación te casaste con el muchacho este. Sí. Ok. Y me casé a la iglesia. O sea, de hecho yo no quería casarme porque yo ya sentía como que no me amaba, porque él sí me rogó mucho en la escuela, pero después de que lo dejé en el taller, yo me fui a giros, él conoció a una muchacha en otro lado y se enamoró de ella. Entonces en su corazón ya había otra mujer. Y ya a mí ya me trataba así, pero de todas maneras me rogó mucho para que me casara con él. Dijo, cuando recibes la noticia de embarazada, ¿qué sentiste? Ay, de hecho fuimos los dos, me fueron a hacer estudios a un laboratorio. Le dije, estoy embarazada, y yo vi que él también le pareció bien. O sea, él decía, no, pues sí, porque su papá de él nada más tenía 2 nietos.
Entonces, tiene otro hermano con su cuñada que se casó y no pudieron tener hijos. Okay. Entonces, pues a él le cayó de maravilla que yo estuviera embarazada. Uh-huh. Pero quería a mi hijo, pero a mí no me quería. Okay. De hecho, yo ya no estaba tan bonita como cuando me conoció, que estaba delgadita y etcétera. Entonces, yo empecé a sentir cierto como rechazo. Okay. Pero dijo, no, sí hay que casarnos. Y a él le convenía también porque pues le había levantado el taller. O sea, el taller estaba muy bien. Ya. Uh-huh. Y hoy tienes tu segundo hijo estando casada con él. Con él. ¿Por qué se separaron o se divorciaron? Porque porque era un infierno. Era un infierno. ¿Sí? Le digo, para empezar, no había amor ya de parte de él hacia mí. Él siempre hacía lo que sus papás decían. A veces nos sentábamos a desayunar. A mí me gusta mucho platicar. Uh-huh. Sea con mi compañero, por ejemplo, ahorita con mi manager platicamos mucho. Sea con quien sea, a mí me gusta conversar. Y a mí me gustaba conversar con él. Y apenas estábamos tomando el cafecito, el desayuno. ¡Hijo! Con unos gritotes el papá. No nos dejaba ni desayunar. Los domingos me dormían a mis hijos, no sé qué sustancia les daban. Se quedaban dormidos con tal de que no me acompañaran a Misami. Y hasta me decían, no vayan a esa iglesia, vayan a tal. Hasta teníamos que ir a la iglesia que nos decían los suegros. Uh-huh. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh-huh. Tú decidiste entonces dejar todo. Un día, y luego estaba entre dejarlo y entre víctima. Ay, es mi cruz. Porque yo pues siempre he agarrado la Biblia. A veces, como digo, a veces agarra uno la Biblia y según uno sí se posesiona, pero también es desobediente en otras cosas. Dije, es que es mi cruz, él es mi esposo, está casado en la iglesia. Yo voy a morir con él o yo voy a quedar casada con él. Y en eso llega mi tía y mi mamá. Erika, prepara tus cosas porque te vas a ir con nosotros. Mi tía y mi mamá llegaron, barrieron. Yo haz tus maletas, llévate lo que te puedas llevar, vámonos. Porque sabían que era un infierno lo que estabas viviendo ahí con él. Sí, y yo decía, no, es que es mi cruz, es que es mi matrimonio. Agarra tus cosas. Llegó mi tía como si fuera un gendarme. Uh-huh. Ni siquiera me dejó hablar. Uh-huh. Agarra tus cosas y vámonos. Y ya me fui a la casa y me llevé a mis hijos. Uh-huh. Y ya me estaba hablando ese mismo día. Él, no, que ¿por qué te llevaste a los niños? Que sabe qué. Y mi plan era pues arreglarlo con un abogado y que me dieran la custodia y que él me diera pensión. Uh-huh. Pero estas personas son funcionarios. Yeah. Son funcionarios, claro que hasta Derechos Humanos me dio la espalda. Okay. Se fueron con ellos y me ganaron la custodia. Yo tuve a mis hijos 1 año, 3 meses, pero pagaron una abogada, o sea, para que me siguiera desde que me levantaba, a ver qué error cometía con mis hijos en la calle. Yeah. Si andaban limpios, si se ensuciaban, si hacían, para tomar fotos y dar evidencias. Uh-huh. Y me los quitaron. Un día llegaron a mi casa, me rentaron una casa, y ya rentando llegó una del CABIS, que según ella que apoya a la mujer, puras mentiras. Llegó con la policía me agarró de las manos, me esposó y me lastimó, no nomás me esposó, mis brazos quedaron muy lastimados y sacaron a mis hijos, como si fuera yo una delincuente. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? 4 y 3 años. Ah, chiquitos. Sí. ¿Hoy qué edad tienen? 18, ya unos 19, 18 ¿Ya años. los ves? No los veo, ahorita apenas acaban de cumplir, o sea, cuando cumplió el primero 18, el otro tenía 17 y es menor de edad. Uh-huh. Ahora ya los dos tienen 18, el otro ya va a cumplir 19. Y pues... A ver si entiendo, ¿tienes más de 15 años de no verlos? ¿O si los has visto? Tengo desde el COVID que no los veo. Yo veía a mis hijos por medio de supervisión controlada. O sea, que vas a un tipo DIF, a un rollo así, y hay una persona que está viendo cómo los tratas. Exactamente. Okay. ¿Y ellos cómo se comportan contigo, tus hijos? Se comportaban bien, pero yo vi que no les gustaba lo que les ponía a hacer. Ellos desde niños los pusieron a jugar videojuegos, les compraron consola de videojuegos, uh-huh. computadora, toda la tecnología. Uh-huh. Yo dije, yo como cuando vea a mis hijos, ¿cómo los voy a poner a jugar videojuegos de celular? Sí, no. Dije, no, yo los voy a poner a hacer manualidades, uh-huh. a hacer dibujos que se dibujaran el uno al otro, a hacer tarjetas de regalo de presentación en 3ª dimensión, a hacer muchas cosas. Y yo vi que mis hijos ya los estaba hartando, pero yo dije, es que esa es mi manera de llegarles a mis hijos. Y yo les hablaba de Dios, llegaba y los ponía a rezar. Vamos a orar, hijitos. Les llevaba su comida, yo les preparaba galletas de horno, todo lo que yo podía les llevaba de comer. La comida sí me la valoraban, pero no las manualidades. Uh-huh. Y un día les llevé unas agujas
unas agujas, dije, para que surcan sus calcetines, porque mis niños estuvieron en un internado cuando estuvieron en primaria y secundaria. Dije, pues, ¿qué tiene? Yo creo que ellos ya saben. Parece que les dio una cachetada. Cuando vieron las agujas, hicieron una cara. Me vieron con un odio. O sea, como, ¿por qué me regalas esto, mamá? O sea, y yo me sentí... mamá? Sí, me dicen mamá. Me dicen mamá. O sea, me dijeron, ¿por qué me regalas esto? Porque yo siempre andaba buscando en las tiendas chinas cosas para manualidades, para rellenar con polvito, muchas cosas, dibujos. Hicieron una cantidad de trabajos. De hecho, tengo los libros con las memorias de parte de lo que hicimos. Pero para ellos ya no les estaba funcionando porque estaban creciendo. Ellos nomás lo que querían era irse a la máquina de futbolito del centro, jugar futbolito o jugar fútbol de patadita. Era todo lo que querían. Y yo ya empecé, pues dije, váyanse. Pero a mí empezaron a jugar el futbolito todos violentos. Y como que casi golpeándose, así. Dije, es que no está bien. Les dije, es muy bueno que sepan hacer con sus manos trabajos. Para que si no tienen un empleo seguro, pierden su empleo, hagan manualidades, hagan rosarios, hagan tarjetas, que sean creativos. Pero ellos no me captaron. Entonces después vino el COVID, suspendieron las convivencias supervisadas y ya nada más por teléfono, y decían, ¿sabe qué va a hacer por videollamada, señora? Y ahí los va a poner a hacer actividad. Y me dijeron mis hijos, ¿sabes qué? Videollamada no queremos videollamada. Entonces yo me puse entre la espada y la pared. O obedezco al centro o le doy gusto a mis hijos, porque yo vi que mis hijos ya habían quedado como enojados, lastimados por todo lo que les puse a hacer. Dije, yo ya no los voy a forzar más. Yo quiero que mis hijos me quieran, que por lo menos les dé gusto cuando les hable. Dije, no, me separé del centro, ya jamás volví con el centro, ni les hablé ni nada, porque aparte se portaron sangroncitos conmigo. Dije, hijito, una llamada, ¿cómo estás, hijito? Yo les platico, mira, ando aquí, ando viajando, ando con un show, a mí andan haciendo entrevistas, tu mamá es famosa, se toma fotos. Yo no lo hacía por presumir, yo lo hacía nada más para que sintieran bonito que su mamá anda bien. Y yo, sí, mamá, gracias, muy bien. Y ya el otro niño, cada semana les hablo, a veces no los hostigo tanto, veo que no les gusta que les hable mucho, porque yo veo que hay hombres como mi hermano que son de pocas palabras. Son más bien, de hecho, son muy activos, les gusta mucho la computación, van a estudiar ingeniería en computación, pero no les gusta estar a tanto hable y hable y hable. Incluso cuando les hablo, siempre están haciendo algo. Digo, hijito, pues, ¿qué andas haciendo? Ay, es que estoy acomodando tal cosa. No tenemos una plática de, ay, mamá, hice esto, me fui aquí, que los pobres también casi ni lo sacan. Nomás la escuela, casa, la escuela o el rancho, tienen un rancho. Se los llevan al rancho, eso sí saben darles de comer a los animales. Ahí andan regando árboles. No más esa es su vida. Estos niños, yo digo, ni novia tienen mis hijos. Te quiero pedir un favor. Esta es una plataforma que es en todo el mundo y este video se va a quedar para siempre. Me gustaría que ante la cámara hablaras con uno de ellos, o sea, con el mayor primero, le dijeras todo lo que sientes y luego con el menor. ¿Te parece? Sí. Si quieres esta cámara, por favor, primero con el mayor. No sé cómo se llame. Me pediste que no dijéramos su nombre. Si quieres decirlo, y adelante. Hijito Jesucito, yo todo lo que he hecho ha sido por ustedes, y si no están conmigo realmente no es mi culpa. Pero en cierta manera, pues sí tuve que tomar la decisión para seguir al niñito Jesús por un camino que Dios llama la salvación de las almas. Entonces yo tuve que dejarlos y lo hice por su bien, porque realmente yo no tenía el recurso para sacarlos adelante, ni por ejemplo, dedicarme a hacerles de comer, lavarlos, y luego no tenía la pensión que necesitaba para poder llevarlos a la escuela. Por eso se quedaron con su papá. Ya veo que con su papá son muy felices, pero créeme que si un día quieres regresar conmigo, tienes las puertas abiertas. Yo voy a tener tu recámara, voy a tener lo necesario, o por lo menos para que me visites. Pero yo te amo y tú sabes que te amo, a ti y a tu hermanito. Yo nunca los he preferido a ti sobre tu hermanito. A los dos los quiero igual, a ti por ser el mayor, a tu hermanito Patricito por ser el menor. Yo quiero que vean en mí una señora, una mamá que ha luchado, que ha salido adelante a pesar de su enfermedad,
que vean que no soy lo que dicen de mí, tu familia, sino que me he sobrepuesto y he vencido todo lo que pueda para que ustedes se enorgullezcan de su mamá y que algún día yo les pueda echar la mano y ustedes también a mí me echen la mano. Porque ustedes están estudiando, tienen todo y pues más que nada es el lazo familiar, es el lazo de sangre que tenemos ustedes y yo y que pues más que dinero necesitamos una fortaleza espiritual. El dinero va y viene, el dinero se consigue aquí, se consigue allá, pero los principios que yo les enseñé cuando los veía ahí en el centro, todos los principios religiosos, todos los consejos de superación personal, eso vale oro, eso vale más que darte un billete de 1,000 pesos, que claro, cuando lo necesites te lo doy, pero yo sé que no lo necesitan. Ellos no necesitan ahorita dinero. Ellos necesitan nada más pues oración, que ore por ellos, que les dé consejos. Y los consejos ya les di mucho tiempo, 10 años que los estuve viendo consejo tras consejo. Y sobre todo, que no estés tanto en la computadora. Que se enseñen a despegarse de esos aparatos, porque necesitamos aire, necesitamos oxígeno, que sigan saliendo a jugar a las calles, fútbol, que lo que les guste, que sigan sabiendo hacer con las manos trabajo, como las mujeres que ya ni siquiera saben bordar, nada más por estar con el celular, que se enseñen a trabajar manualmente. A Dios no le gusta que cosan a máquina, que con sus manos hagan trabajo manual y sean un testimonio de vida. Y a ti, Patricito, sabes que te amo, que estás en mi corazón, los dos los quiero y tarde o temprano Dios nos va a volver a reunir. Yo se lo dejo a Él. Ningún abogado, ningún tribunal nos va a unir. Él es el que nos va a reunir. Muchas gracias. Gracias, Erika. ¿Cuándo sientes el llamado que sabes que a partir de hoy me entrego totalmente al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús? Es un paso. La conversión de una persona no es de un día para otro. Porque tú no tienes una preparación religiosa, o sea, no eres alguien que estuvo de monja, o sí, me equivoco. Inicié con un grupo de monjitas seculares. ¿Qué es una cuestión secular? Es una señorita que trabaja en el mundo. Ajá. Trabaja en una oficina, en un hospital y todo. Vive en su casa con sus papás. Como Santa Rosa de Lima, ese es un caso. Pero está consagrada a Dios, o sea, no puede andar con hombres, no puede andar en eventos, pues, divirtiéndose en antros. Si yo voy a un antro, voy a predicar, no voy a... O sea, para ver la diferencia. Que sí fui una vez a unos antros a divertirme, pues ya pequé, discúlpame, pero es una persona secular, consagrada. Consagrada significa apartada. Sí. Apartada para Dios. Entonces, ya estuve ahí, me hicieron mi misa de iniciación como novia de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron, tú ahorita vas a ser novia, me puse un vestido blanco y me pusieron un velo blanco. Ahorita eres la novia oficial de Jesucristo, pero ya no continuó porque seguía a ser la esposa. Después de la novia, seguía a ser la esposa. Y me salí porque fue muy pesado y lo que no me gustó de esas monjitas es que hacían unos festines. Ya. O sea, un montón de comida. Yo dije, pues yo lo que quiero es aquí como austeridad. Y sí me divertí. Yo digo, pues ¿a quién le dan pan que llore? Pero yo dije, bueno, pues ¿dónde está la religiosidad? Y ahora que yo quiero ayunar, pues tengo que comer por mi medicina. O sea, yo el ayuno en mí no entra el ayuno. Okay. Por mi medicina. Pero es por cuestión médica. Ajá. Es por cuestión médica y dice la Virgen María, los que no puedan ayunar, no ayunen, porque primero está la salud. La otra vez duré 3 días sin comer y andaba bien contenta. Ahora sí voy a bajar como 10 kilos, pero me sentía duérmeme en cada esquina. Dije, no, prefiero estar gordita pero despierta y activa, a nomás estar como con 10 kilos menos, pero durmiéndome cada rato, pues así a quién le sirvo. Claro. Así a nadie le sirvo. Entonces, por eso. Hoy haces voy a decirlo como lo percibo, un show de comedia, o sea, más bien, te has presentado en bares de comedia, pero tú no te presentas como una comediante. No, me presentan como una comediante en los bares, porque ese es su giro. Sí, o sea, pero tú no eres comediante. En cierta manera, sí. Okay. Fíjese, yo me llamo Erika. Ajá. Aparte de los significados que tiene Erika, que viene del nombre de Eric Gobernante, una vez compré un libro y decía, Erika, ¿qué significa comediante? Ah, ok. Comediante, Erika.
Y yo de pronto dije, ay, no, eso, ¿cómo yo? Y yo veo que se me facilita mucho a veces hacer reír a la gente. Uh-huh. Pero no es que quiera ser una comediante vulgar, no. Uh-huh. Es el medio que Dios me está dando para llegar a la gente. Por ejemplo, los TikTok, ¿por qué son virales algunos TikTok míos? Porque los hago reír. Ya. Una vez filmé un TikTok, me entrevistaron en Zacatecas. Oiga, señora, ¿qué opina de esto? No, es que es esto, el otro. Y en los comentarios, ya hasta estaba bostezando, dijeron. Uh-huh. Me estaba divirtiendo más con el muchacho que estaba en la esquina. Uh-huh. No pegó el video como quisiera. La gente no le gustó. Pero cuando hablo duro y así, y todo, son virales. Ya. Mínimo 10,000, 20,000, 100,000 vistas. Uh-huh. Entonces, es mi medio de llegar a la gente. Claro, a mí no me gusta decir vulgaridades, que si digo cosas fuertes, por ejemplo, ahora que estuve en el bar, le dije, pues, así como San Judas fue muerto a palos, usted también les voy a sus palazos. Y la gente se va por el otro lado. Uh-huh. Pero ya, primero me agarran el doble sentido, pero luego después cuando ven la seriedad y cuando ven lo que quiero decir, pues ya, pero también se divierten. Bien. Si yo voy a un bar de comedia, voy a hacer reír, uh-huh, pero también voy a predicarles. Uh-huh. Les hago una especie de stand-up un momento, o cuando paso a los pecadores, a ver, ¿cuál es tu pecado? Te crees muy santo, ¿verdad? Y ya empiezo, mira, aquí está tu pecado. Te pintaste el pelo. Aquí está tu pecado. Mire, anda con los pelitos afuera. No se pone la camisetita blanca que usan los hombres. Por ahí ya le empiezan todo lo que he estudiado y todo lo que me he preparado, ya le voy metiendo y la gente pues se divierte. Uh-huh. Riéndose y no, pero digo la verdad. Eso sin mentiras yo no digo. Bien. Porque Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 20 dice, profeta que hable cosas que yo no le mando, o hable en nombre de otros dioses, morirá. Y Dios cuando dice las cosas, no más tantito, no más te va a dar un piquetito. Uh-huh. No, cuando Dios dice las cosas, entonces yo no puedo mentir. Haré reír y diré lo que diré, pero siempre digo la verdad. Uh-huh. ¿Cómo ve el futuro de este mundo religiosamente hablando? Muy mal, o sea, se necesita cada vez más gente que ore. Si no hay oración, una persona pecadora no va a cambiar nunca por sí sola. Uh-huh. Aunque le digan, ya no peques, ya no tomes, ya no andes de mujeriego. Sí. No, esa persona necesita que oren por él y mucho seguido, para que Dios la ilumine, para que le entre la sangre de Cristo, que le entre el rayo de luz. Una persona no aprende ni a base de golpes, ni a base de estarle dice como las mujeres tóxicas, ¿dónde andabas? ¿Y cómo tienen al marido? En lugar de corregir al marido, lo único que hacen es que el marido menos ganas tenga de llegar a esa casa. Claro. Entonces, si la mujer mejor, en lugar de gritarle al marido, antes de llegar, en lugar de estar con el celular en el chisme, tomara su rosario y le pidiera a Dios, prendiera su velita, agarrara la Biblia, el marido cambiaría más rápido y sería más hogareño. Pero creen que con sus gritos va a cambiar y de pilón lo castigan con la comida, de que no le hacen de comer. Pues menos. Claro. Menos va a cambiar el marido. Al contrario, dices, no, ya quédate tu vieja, yo ya me voy acá con mis amigos. Pues muy, muy padre la historia. No sé si quieras algún último apunte, Erika. No, pues sobre todo les digo, miren, no hay otro camino para la santidad que leer la Santa Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, más las vidas de los santos. También ustedes que les gusta ver mucha televisión, vean una vida de santos. Ayer estuve viendo la vida de San Padre Pío, del Padre Pío, en 2 partes. Que escuchen el Via Crucis meditado en YouTube, que no les gusta agarrar el librito, pónganlo en YouTube. Van a meditar y luego hasta trae unos cantos tan hermosos que liberan. Esos Via Crucis, hagan la lucha por salir de esta vida de pecado. Y sobre todo la responsabilidad es de las madres. Porque el papá, el pobre, a veces llega bien cansado, ya lo que quiere es dormir. Y la mamá, que pudiendo dedicar el tiempo a la oración, se dedica nada más a estar con el celular viendo videos mundanos, videos de cómo pintarse el pelo, de cómo ponerse uñas. Y todos los hijos dedicados a los videojuegos, al Free Fire, que son juegos de matar. Que dice el 5º mandamiento, no matarás. Y el que juega Free Fire o el que juega Pokémon o el que ve películas de terror está violando el 5º mandamiento de no matarás, porque ya se está deleitando con el dolor ajeno, con la sangre ajena.
Esas mujeres, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? Primero le van a preguntar, ¿qué hiciste de tu marido? Ni siquiera ya le dan, ya ni le ponen lonche. Menos van a orar por ellos. Eso sí, para que les den dinero se ponen bien sexys y piensan que su obligación de mujer es eso, la cama. Y piensan que ya están cumpliendo con su deber de esposa. Dios las llama prostitutas legales. Okay. Porque son legales, porque están casadas, pero usan la prostitución para hacer del marido lo que les da su gana. Y eso es lo que yo predico y trato de que la gente me quiera hacer. Y las mujeres, ay, ¿por qué nos echas tanto? Lo hago por amor, porque el 70% de las personas que están en el infierno son mujeres. Okay. Y es principalmente por quitarle la autoridad al marido en el hogar y por ser prostitutas, aún en el hogar siendo esposas. Y no nomás con el esposo, porque ya se ve el esposo y se salen al mandado con pantalón, con licra, se van a zumba, van todas enseñando el pecho y van hasta moviéndose y todo. Eso también es prostitución y es adulterio. Y por eso las mujeres y ya no atienden las cosas del hogar y se creen muy empoderadas. Es que yo también trabajo. Ya se creen que pueden tratar al marido peor que su gato. Le digo, al marido lo tratan como su hijo. Lo regañan, le gritan, hasta le pegan. Me han dicho hombres que les pegan en la espalda y les pegan fuerte. Y a sus niños, ¿qué quieres, hijito? Ay, mijito, tú eres sangre de mi sangre, eres parte de mí. Al que deben tratar con respeto primero es al marido y hacer que sus hijos los respeten al marido. Y eso es el pecado más grande y de esta sociedad, que el demonio está logrando que el hombre pierda la autoridad en el hogar y que la mujer haga lo que le dé su gana. Y hasta hay hombres muchos hombres platico, no, es que el hombre y la mujer somos iguales. El hombre fue sacado directamente de Dios y la mujer fue sacada del hombre. El hombre es la gloria de Dios, dice la Biblia. Es la gloria. Ahí se ve el cuadro donde Dios le está dando la mano a Adán. Y la mujer es la gloria del hombre. Por eso la mujer debe cubrirse la cabeza, porque estamos sometidos a una autoridad. Yo estoy sometida a la autoridad de Cristo. Jesucristo es mi esposo. No, este discurso, ¿no le han llegado mensajes de las feministas recalcitrantes a decir que lo que usted está diciendo está totalmente equivocado y es así retrógrado y todo ese tipo de cosas? Sí, en los comentarios. ¿Y qué respuesta les da? A veces dicen, a veces no les contesto. Mejor. Porque he tratado de contestarles y no hay remedio. Porque hay gente ya tan cerrada. Es como una feminista que dice un señor. Agarró pintando y una señora dijo, no pintes, mija, es la catedral. Y pintó a la señora. La pintó, le echó el spray a la señora, una viejita. Uh-huh. Y luego le dijo, y ay de mí si me tocan y si me hacen algo, porque mis derechos. Les digo, ¿y los derechos de la viejita? Claro. ¿Por qué la pintaste? Claro. No, es diferente. No. Con esas personas ya no se puede discutir. Uh-huh. Lo único que queda es orar por ellas. Es lo único. Porque esa muchacha ya está endemoniada. Discutiendo no van a lograr nada. Entre más discutan, más se van a hundir. Uh-huh. Y el diablo debilita a través de la discusión. Siempre no discutan ni los maridos ni la gente en trabajo, porque el diablo quiere debilitarlos. Uh-huh. Y los debilita desde el alma y se les mete el diablo, que es lo más grave. Uh-huh. Sí. ¿Te gustaría pasar a la historia como una santa? No. Yo lo que quiero, dijo Dios, disminuye en ti a tal extremo que yo brille. O sea, que en lugar de verme a mí, vean al niño Jesús. A mí la otra vez yo vi un mensaje que decía, ay, señora, la queremos mucho. Y a su bebito también. Pues eso es lo que quiero, que quieran más. Por eso siempre traigo a mi niñito. Voy a un bar, llevo a mi niñito. Voy a un antro, voy de DJ, llevo a mi niñito. Y siempre los señales de la cruz. Él es el bueno. Gracias a él estoy viva. Si no, yo ya estuviera muerta desde cuándo. O sea, lo que yo he contado es una parte mínima de lo que yo he vivido. Uh-huh. De mi vida de pecado. O sea, mi vida ha sido totalmente de pecado. Todo por ignorante, por no leer la Biblia. Por eso les digo, el remedio es la Biblia. Mi vida ha sido muy, muy, muy pecaminosa y que no ha sido pública. Mi vida ha sido en mi cuarto, en mi interior. Mi interior ha estado lleno de muerte, de odio. Realmente ha habido mucha maldad en mí. Pero porque dice Dios, no te vengues. Como a mí me hacían desprecios, yo me vengaba y de una manera fea.
O sea, si tú le decías el mal a alguien, le puedes hacer daño. Entonces yo realmente, o sea, a mí me dijo el diablo, tú ya no tienes perdón. Tú te vas a ir al infierno. Estaba yo en la cocina y empecé a desesperarme porque esas cosas desesperan. El tormento más grande del infierno es la desesperación, de ver que ya no tienes salida, que ya no hay luz, que estás en algo oscuro, con un olor penetrante, cuando ya no hay salvación. Es una desesperación. Y dice la Biblia, en el infierno los muertos se alimentan de desesperación y con ella se matan. Entonces yo empecé a desesperarme y sentí una brisa fresca atrás. El diablo me habló de este lado, del lado izquierdo, y llegó Jesús y me dijo, no lo vi, pero me dijo, no te preocupes. Dice, no me dijo no te preocupes, no sé qué me dijo, yo te voy a salvar, pero tú salva a los demás. Y sentí así como así en el hombro. Hay una niñita mayor de 2 papás que la mamá la tiene como un poco, no comas, no, en austeridad. Hoy de 47 años tienes la oportunidad de ir con esa niñita que se llama Erika y que está muy jovencita y es una niñita, es casi una bebé. ¿Qué le dirías? No, pues ayudarla, o sea, no come, ¿por qué no le dan de comer? Pues llevarle algo de comer. O sea, hay que dar la ayuda que la gente necesita. No nada más es comida, hay gente que necesita comida, hay gente que necesita dinero. Yo antes era muy dura. Decía la gente, ayúdeme con una moneda, ten, un pan. Y yo decía, no, si quiere dinero que se ponga a trabajar. Pero dice la Biblia, todo el que te pida, dale. Y no le preguntes por qué. Si la gente pide dinero y yo puedo darle dinero, si se lo va a gastar en lo que sea, ese ya es problema de él. Porque si hay gente que usa el dinero para drogas, pero ayuda. Si la persona va a pecar con ese dinero, tú ya cumpliste, tú dale. Si la gente te pide un vestido, dale el vestido. Hay gente que no quiere eso. Hay gente sabe lo que quiere, que le escuchen. Yeah. ¿Cuántas veces se acerca una persona en una central camionera o está uno en un parque? Oiga, señora, fíjese que mi marido y que sabe que... Ay, señora, ahorita no tengo tiempo, espéreme y me voy. Esa persona no quiere dinero, no quiere nada. Ella quiere que le escuches, que le des un buen consejo. ¿Cuántas personas estamos dispuestas a eso? Yo conozco una persona, un loquito ahí en Zacatecas que anda cantando canciones, campanazo, un niño grandote. Y luego se pone, oiga, mi mamá esto, mi mamá lo otro. Toda la gente lo ve y lo ignora, hasta lo ve con desprecio y no lo escucha. No toda, hay gente que sí lo quiere. Pero yo cuando digo, ay, sí, tu mamá. O sea, esos niños lo que necesitan es cariño. La mamá lo lanza a la calle desde temprano, para que no esté dando lata en la calle, en la casa. Ella anda el pobre deambulando, ya dan las 7, 8 horas y ya métete a la casa. Y él anda buscando con quién platicar en la calle y muy poca gente lo escucha. Y ese es un acto de caridad también, escuchar, dar consejos. Voy a replantear mi pregunta. Hoy tú tienes 47 años, tú puedes devolverte a tu niña misma, o sea, a verte a ti de 7 años con carencias. ¿Qué harías por esa niña Erika? O sea, por ti, pero de 7 años. Ah, sí. No, pues, no haber pecado. No. O sea, ¿Qué le dirías? No vayas a pecar, no vayas a hacer todo lo que yo hice en esta vida, porque Dios dice que el pecado es corrupción, es maldad. Entonces yo le diría, Erika, sigue los consejos que te dieron en el catecismo. Sigue los consejos que te dieron en la misa, porque en la misa se lee la palabra. Y la otra, sigue los consejos de tu mamá, aunque tu mamá fue dura, pero siempre te decía la verdad. Fue dura, muy dura, pero gracias a ella, pues si así fue pecado, ahora si no hubiera sido dura, imagínese lo que hubiera sido. Yo por lo menos no anduve con muchos hombres, que a mí sí me hubiera dado mucha vergüenza ahorita andar confesando, ay, me metí con fulanito, ay, me metí con... Pero sí con el pensamiento, pero sí me hubiera dado vergüenza haber entregado mi cuerpo a un montón de hombres. Y eso gracias a Dios y gracias a mi mamá que estuvo al pie del cañón, no lo hice. ¿Cuál Erika en esta historia crees que ocuparía más de ti? La Erika de 7, la Erika de 19, la Erika... ¿Cuál crees tú que ocupará hoy más de ti, hoy que estás en un camino de Dios, que a lo mejor eres madura? ¿Con cuál Erika te gustaría reencontrarte para decirle todo lo que hoy sabes? Como de los 5 a los 10 años, a los 12 años. O sea, con una niña. Con una niña.
porque fue mi etapa más pecadora de niña. ¿De chiquita? Sí. Ok. O sea, estaba, llena de odio, mucho, o sea, ya hasta me da vergüenza, muy maldosa y... Pero una niña. Era una niña, pero los niños, un niño que ya sabe elegir qué comida le gusta y qué no, ya sabe lo que hace. Cuando dice el niño, esto no me gusta, ese niño ya está consciente de lo que es bueno y lo que es malo. O sea, que no digan, ay, es un niño, no peca. Un niño miente, un niño es lujurioso también. Fíjese, yo tenía mi cuarto y yo me cambiaba pues todos los días. Y tenía un sobrinito de 7 años, de 7, 8 años, y tenía tapado el vidrio con un hule que se llama No me mires. Y no, pues yo siempre me cambiaba y todo. Y un día cambiándome, veo que se ve algo al fondo del vidrio. Dije, ay, ¿quién está ahí? Y vi que el papelito de mi cuarto, ese que tapaba, tenía levantadito una esquina. Estaba mi sobrino viéndome desvestirme por la ventana. El de 7, ¿y tú qué edad tenías ya? No, pues eso hace como 7 años. Hace poquito, ya. O sea, me veía, no sé cuántas veces me vio, morbosamente a los 7 años cómo me desvestía. Se asomaba por ahí. Y lo regañé. ¿Qué? O sea, fue un dolor, fue un golpe terrible para mí. Claro. De ver cómo una criatura de esa edad ya estuviera tan pervertida. Y todo por la tecnología, porque la mamá nomás le soltaba el celular. ¿Qué veía en el celular? No sé. Y a mí me veía en vivo ahí vistiendo. Ok. Sí. Erika, muchas gracias, de verdad. Fue un placer conocerte. Muchas gracias. Último mensaje que quieres dejar a la gente que nos sigue. Que lean la Biblia y que vayan a la iglesia, a misa. Nada de que no van a misa, porque en la misa Dios expía los pecados por uno. Y si ustedes no somos capaces ni de expiar un solo pecado, porque el ser humano es mortal. Solo Dios, que es infinito y que es inmortal, una sola gota de sangre de Cristo puede salvar a la humanidad, pero Él la está derramando toda por cada uno de nosotros para redimirnos y dejar el pecado. Porque es como yo, ay mamá, perdóname, y le doy un golpe con una cacerola. Sí, hijo, te perdono. Y luego voy y le pego con una silla. Eso no se vuelve a hacer. El pecado no se vuelve a cometer. Y si ya lo cometieron, pídanle perdón a Dios. Y dice, el que se aparta de sus pecados, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Santiago 5. Perfectamente. ¿Dónde te seguimos? En Señora Católica Oficial, SRA Católica también. O sea, él es mi manager, tengo 2 managers, bueno, tengo varios, pero también tengo uno que se llama SRA Católica, pero Señora Católica Oficial, ahí cualquier evento, cualquier cosa que me quieran contactar con Ernesto en Señora Católica Oficial. Erika, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Sergio Mejorado, y realmente Sergio Mejorado, cada día mejor. Muchas gracias. Cada día mejor. Muchas gracias. Señores, gracias, qué amable. Nos vemos en la siguiente. Chicos, en la presencia hoy estuvo señora Católica Erika. Cuídense mucho y hasta siempre.